Entrenamiento deportivo Elfis, Nicaragua 58, Banda Norte, 2. Vamos a la semana económica con nuestro especialista Javier Vicen, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Javier? Hola, Guille, buen día, ¿cómo están? Todo bien, todo bien. Bueno, Javier, que para romper el mito que estigmatiza a los economistas, que todos le dicen, bueno, son economistas, la saben todo, pero en su vida han tenido una sola empresa. Javier se ha metido en una empresa para que vea cómo son las cosas del otro lado también. Así que suerte en ese emprendimiento, Javier. Bueno, muchas gracias, Guille. Sí, nos metimos en un emprendimiento. Digamos, estamos apostando al país. Muy bien, muy bien, muy bien. Como buen socialista es contracíclico. Cuando las cosas van mal hay que hacer cosas para que te vaya bien. Es al revés, ¿no? Seguro. Apostamos al mercado interno. Al mercado interno. Bueno, muy bien. Y además para hacer caer un mito que es relativizable, porque alguien que no tuvo ninguna empresa siendo economista llegó a presidente, con lo cual el éxito y el ser empresario no están garantizados, ¿no? No están garantizados. Y además... No, eso por supuesto que no. El ser economista no garantiza el éxito en nada. Sí, y además, ¿quién tiene ganas de ser empresario como Ratazzi, que al fin de cuentas terminó comiendo menos carne? Para eso me quedo en el lugar donde estoy. Es así, Guille. Bueno, todo suyo. La verdad, vamos a hablar de actividad económica, o sea, porque no es que hay que prestar atención, porque seguramente deben decir, este economista está loco, o sea, está todos los días criticando o mostrando las dificultades que muestra el consumo en la Argentina, pero bueno, depende uno a qué sectores de la actividad económica apuesta. Siempre, yo creo que siempre aparecen oportunidades, siempre que tengamos en cuenta cuál es la Argentina que se viene, ¿no? Que ya empieza a configurarse una Argentina que se viene, una Argentina donde los sectores populares muestran bolsillos flacos, ¿no? Y se consolida esa Argentina. De hecho, hoy se conoce que el gobierno le otorgará un nuevo bono a los jubilados, que recordarán, el valor está en los 70.000 pesos. ¿Desde cuándo están los 70.000 pesos? De hace meses. Ha tenido un piso en algunos meses ha sido del 4%, del 2%, un bono que el poder adquisitivo de ese bono hoy debe estar en la mitad de lo que estaba cuando el gobierno decidió duplicar el bono que otorgaba Alberto Fernández. El otro dato también de esto de un consumo que no muestra vitalidad y que tiene que ver mucho con los ingresos y al que los comerciantes, los industriales deberían empezar a prestar atención a esta nueva Argentina que ya parece ser se va a consolidar, es la paritaria de UPCN, ¿no? El sindicato, uno de los sindicatos más importantes a nivel nacional del empleo público. 2% en noviembre fue la paritaria que mansamente UPCN cerró con el gobierno, donde consolida la pérdida de poder adquisitivo de este año, que es una continuidad de lo que ocurría. Esto nos empieza a mostrar una actividad flaca, anémica, ¿no? Que por más que los números de la estadística digan que no se sigue cayendo a la misma velocidad, que respecto al mes anterior tenemos algunos indicios de una supuesta recuperación, lo que tenemos en definitiva es como un amesetamiento en la actividad económica luego de el desplome, una leve recuperación, yo diría recuperación, sino un rebote, y ahora una actividad anémica que de a poquito empieza a estabilizarse en ciertos niveles que son inferiores a los del 2019. Y esto contribuye mucho al problema de ingreso. Pero de eso, Guille, no se habla. ¿Y por qué no se habla de esto? Porque continúa la calma financiera y cambiaria. ¿Qué es lo que yo creo que y una inflación que tiene valores discretos? Creo que en definitiva que es lo que han elegido los argentinos. ¿Te acordás que en una columna dijimos inflación o actividad? Esa era la elección. Y como la inflación ha cedido y hay calma financiera,
los números de la macroeconomía no les sobra nada, junto con un sector sindical y empresario manso que está ahí como aún noqueado de lo que significó el cambio en orientación de la política económica. Y lo vemos con lo que ocurre con el Banco Central, que superó esta semana los 31.000 millones de dólares de reservas. Y eso hizo que la brecha quedara por debajo del 10%, me refiero a la diferencia en las cotizaciones entre el dólar oficial y el dólar paralelo. Todo eso, Guille, anima al gobierno a quitar relaciones cambiarias, a flexibilizar el cepo, conoció en el día de hoy que se amplía el plazo para ingresar los dólares que son producto de la exportación. Esto en casi todos los sectores van a tener más plazo para ingresar los dólares. Y a su vez también se confirma que el gobierno no va a imponer ningún tipo de percepción ni nuevo tributo cuando desaparezca el impuesto país, que grava los consumos con la tarjeta de crédito. Esto configurará un escenario muy difícil para el turismo interno, y aparece nuevamente la palabra interno, consumo interno, mercado interno, turismo interno, ¿no? En momentos en que Brasil, atención, porque esto no es menor, esto no le prestamos, este es el ombliguismo que practicamos y no estamos mirando lo que ocurre con el resto del mundo. En momentos en que la devaluación en Brasil, la devaluación del real, es muy importante, de hecho es récord, ¿no? Mientras en Argentina ocurre lo contrario, con un peso que se aprecia. El dólar en Brasil superó los 6 reales, ¿no? Y ese fue el dato financiero que no le hemos prestado atención en la semana, pero es muy importante para la competitividad argentina, porque Brasil es, primero, uno de los destinos turísticos más relevantes para los argentinos que tienen la suerte de salir del país, y a su vez el destino preponderante de la exportación de productos industrializados, ¿no? Ya lo que preocupa mucho a los industriales. Y después tuvimos en la semana la noticia de que Donald Trump establecerá aranceles a China, Canadá y México. Es decir, nos configura todo esto un escenario de un mundo que se cierra, y hay ya, no digo indicios, ya es un hecho, la guerra comercial con Trump como presidente de los Estados Unidos. A la falta de competitividad de lo cambiario de la Argentina se suma una inflación en diciembre que empieza a tener cierto olorcito a que no está tan tranquilo los precios. El domingo van a aumentar los combustibles, se espera que sea en torno al 3%, esto por supuesto va a meter presión sobre todas las cadenas de distribución y presión en los costos de logística de las empresas. Y ya hay, yo ahora que estoy en el rubro de la gastronomía, ya empieza a haber cierta anticipo a lo que va a ser un aumento del precio de la carne. Vos decís de la carne, bueno, ya empieza a haber un run de que la carne va a aumentar, como también las bebidas. Y algo que es habitual para los meses, para fin de año, para diciembre, sobre todo en las bebidas alcohólicas. Esto, por supuesto, va a meter ciertas dificultades inflacionarias que creo que el gobierno las va a saber sortear, porque, bueno, la demanda no es una demanda vigorosa que convalide estos aumentos de precios. Vuelve la palabra interno, dice. ¿Por qué? Porque al gobierno no le interesa el mercado interno, y quedó demostrado con el faltazo de Milei a la conferencia anual de la Unión Industrial Argentina. Vos decías al principio el prejuicio que se tiene sobre los economistas. Bueno, eso, estamos en una Argentina dominada por los prejuicios y dominada por el dogmatismo ideológico, y esto quedó de manifiesto esta semana con todo lo que se dijo respecto de la industria. La ineficiencia de la industria, una industria que ha sido prebendaria, protegida, que se ha dedicado a pescar en la pecera en consumidores argentinos
que están completamente, han estado desprotegidos frente a un mercado interno encerrado para los industriales de Argentina. Y eso, yo acá me gustaría desmitificar esto, porque en algunos sectores puede ser cierto, como el sector del neumático, no sé si algún oyente ha tenido que cambiar neumáticos de su automóvil en los últimos meses o en los últimos años, y ahí notamos lo que es la falta de competencia y lo que implican aranceles extraordinarios para la importación de neumáticos. A mí me pasó este año, Guille, lamentablemente, lo tuve que hacer, cambiar neumáticos y ver precios enormes respecto a lo que ocurre con los países vecinos, y ahí sí podemos hablar de una industria ineficiente y prebendaria. Ahora, esa no es la regla, y me gustaría citar, esto saliéndose un poco de la coyuntura, a Daniel Steiger, que es un sociólogo que trabajó con el gobierno anterior, forma parte de la consultora Fundar, y hizo un hilo en la red social X que me parece que en estos momentos hay que difundir, ¿no? Cuando hablamos de la importancia de la industria, hay que tener en cuenta que si tenemos, vemos lo que se genera de riqueza en la Argentina, que lo podemos medir mal, pero lo podemos medir a través del Producto Bruto Interno, la industria representa el 19% del PBI, son los datos que brinda Stegna, que se hacen a partir de datos oficiales. Cuando el agro es el 7% del producto, y el sector minero y petrolero el 5%. Es decir, que la industria genera el doble de riqueza que los sectores primarios. Emplea a 2,6 millones de personas y representa, y este es a mí una información que me parece que es importante también resaltar, porque los prejuicios nos llevan a pensar que es todo lo contrario. Es más de la mitad de las exportaciones. Por supuesto que tiene un peso importante la agroindustria, pero ya estamos hablando de agregación de valor. Es decir, el 57% de las exportaciones argentinas son productos industriales. Y si hablamos de bolsillos flacos, esto también es importante, porque la industria paga salarios, en algunos casos un 42% superior a el resto de sectores económicos. Si sabremos en Río Cuarto lo que implica tener o no tener industria para el poder adquisitivo de los trabajadores de un lugar, cuando vemos que en los lugares, en las ciudades que tienen desarrollo industrial, el poder adquisitivo y el mercado interno de ese lugar es otro, ¿no? Esto me parece que es importante. Y si hay que hablar, Guille, de una industria prebendaria, me gustaría hablar de una industria prebendaria a la que no hace referencia el gobierno, y ahí parece ser que está todo bien, que es la industria de Tierra del Fuego. No es la industria cordobesa, ni la industria bonaerense, ni la industria santafesina, que en estas tres provincias se encuentra el mayor desarrollo industrial. De la que no se habla, y que esa sí es bien prebendaria, es la industria de Tierra del Fuego. Ahora, ¿por qué no se habla? Porque el gobierno como el anterior, como el gobierno de Mauricio Macri, protegen a un empresario que se llama Niki Caputo, primo de el actual ministro de Economía, dueño de una de las principales empresas ensambladoras que se encuentran en la isla de Tierra del Fuego, y una de las principales o más grandes empresas de la Argentina, que se llama Milgor, que es la que ensambla gran parte de los electrodomésticos en la Argentina. Tierra del Fuego le sale a la Argentina muchísimo, por las exenciones impositivas que tiene y por los niveles de protección de esa industria, que a esta altura uno no entiende bien si no es por los contactos políticos y la financiación de las campañas políticas, porque existe. Milei, a todo esto, en su mundo, Guille, celebró que el periódico británico, el tradicional periódico económico The Economic, publicó en su tapa una imagen de él con el título "Mi desprecio por el Estado es infinito". Yo diría, Guillermo, que el desprecio de Javier Milei es por todo aquel que piense distinto,
consolidando ese rasgo autoritario de pequeño dictador que tiene Javier Milei y que se va a poner de manifiesto seguramente cuando Milei, una vez más, no tenga ley de presupuesto para el año que viene y discrecionalmente haga lo que quiera con los fondos del Estado sin que nadie diga absolutamente nada. El desprecio es con casi todos, con la industria, con el mercado interno, con los que exportan, con todos. Y mansamente estos sectores aceptan ese desprecio, ¿no? Aceptan ese desprecio porque la calma financiera y cambiaria hace que Milei esté absolutamente protegido, ¿no? Mientras sufre la industria, sufre la mayoría de los sectores económicos en la Argentina, y Milei consolida esto de convertir a la Argentina en un casino. Gracias, Javier, impecable. Hasta la próxima semana y que tenga buena venta. Bueno, muchas gracias, Guille. Un abrazo para todos, buen fin de semana. Javier Vicens.